Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. 6 años después de los atentados del 13 de noviembre en París y en Saint-Denis, considerados los más mortíferos en Francia y cometidos por atacantes suicidas islamistas, comenzó en septiembre el juicio histórico contra los acusados. Hoy uno de los testigos y víctima de esa fatídica noche cuenta lo ocurrido. Daniel Ceny era periodista del diario Le Monde y vecino de la sala de conciertos del Bataclan. Esa noche estaba en su casa y cuando comenzó a escuchar las detonaciones, decidió grabar con su teléfono desde su ventana y luego desde la calle, donde recibió un disparo mientras intentaba ayudar a los heridos. Esa grabación que hizo el periodista es la única que existe sobre este atentado. Precisamente ese video ayudó a la reconstrucción de lo ocurrido en imágenes animadas. El siguiente reportaje fue escrito y producido por Mustafa Jesús. Esta es la historia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques années, j'ai fait un voyage à Jérusalem en souvenir de mes parents et de mes grands-parents. Hace unos años hice un viaje a Jerusalén en memoria de mis padres y mis abuelos. Recuerdo que la ciudad vieja estaba bañada en una hermosa luz salvaje. Desde el mirador podía mirar el muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas. Ese cruce de religiones, como lo cuentan los guías. Sin mucha convicción, seguí la costumbre, pero no sabía qué escribir. Así que de forma algo provocativa escribí mi número de teléfono. Si Dios existe, me llamará, me dije. Luego puse un pedazo de papel en las grietas del muro. Por supuesto, nunca nadie me llamó. El 13 de noviembre de 2015 fui a la vez observador, rescatista, víctima y sobreviviente. Y me gusta pensar que tal vez él estaba pensando en mí aquella noche. Terminamos nuestra tarde de audiencias escuchando al señor Daniel Ceny. Buenas noches, señor. Usted es periodista de Le Monde. Usted mismo fue víctima de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en el Bataclan. Y fue usted quien grabó la huida de los espectadores del Bataclan. Fui fotógrafo durante mucho tiempo. Tengo mi acreditación como periodista desde 1977. Ahora soy un periodista honorario, como se dice. Pasé por los mejores periodos sin arrepentimientos ni remordimientos. Fue estupendo. Estuve en los mejores periódicos. Le Matin, Libération, Le Monde, por supuesto. Je pense que c'était bien, moi, de tourner la page.
Creo que era el momento de pasar la página. Y coincidió con este evento absolutamente trágico. Pero en cualquier caso, hubo una secuencia de eventos que me llevó a hacer todo esto. El 13 de noviembre de 2015 fue una casualidad. Entré en la historia por casualidad. El 13 de noviembre tenía que ir a la Maison de la Radio a escuchar un concierto de música cinematográfica porque me gusta mucho. Luego, por alguna razón, cambié de idea y volví a casa para trabajar y también para descansar. Era un viernes 13. Sara, mi esposa, no estaba en casa. Había regresado a Budapest. Yo estaba solo en París. Había una película de Jean-Hugh Anglade que quería ver. Era una historia sobre un policía arrepentido. No le estaba poniendo mucha atención. Y a las 9:40 p.m. oí lo que parecían disparos o petardos. Cuando oí esos ruidos, pensé que venían de la película. Al cabo de un rato me di cuenta de que los disparos eran mucho más fuertes que en una película y de que había muchos disparos, en ráfagas. Y entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo en la calle y no en la pantalla. Fui a abrir la ventana para ver. Fue entonces cuando vi que oía disparos y vi gente huyendo, gritando. Y fue entonces cuando me dije, algo muy grave está pasando. Y por reflejo periodístico tomé fotos. Al principio pensé que era un ajuste de cuentas en el Bataclan, que un tipo había sacado una pistola, empezado a disparar y todos habían huido aterrorizados. Cuando vi lo que era, llamé al periódico. Solo tenía el número de Benoît Avcam, uno de los redactores jefe de Le Monde, y le dije, estoy en casa, está pasando algo muy grave en el Bataclan. Y él me dijo, ya ha habido varios tiroteos en París. Me dije, voy a grabar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est terrible. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais ça. Lo que vi era terrible. Nunca había visto eso. Era la primera vez que veía algo así. Era extremo. Cuando entiendes que es muy grave, tienes esta ilusión de protección. Estás detrás de una pantalla y te sientes protegido. En un momento dado estaba en la ventana y no pasaba nada. Veía gente tendida frente a la puerta del Bataclan con los teléfonos que brillaban. Probablemente eran personas heridas tratando de llamar o personas muertas que sacaron sus teléfonos por reflejo. Pero no había más disparos, no había más gritos. Même si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Aunque no sabía lo que pasaba adentro, había resistencia. Había tipos que veía que se hacían matar. Donc je ferme cette fenêtre. Así que cerré la ventana y decidí bajar. Agarré el cargador del celular, me puse los zapatos sin amarrarlos. Estaba en camisa. Haces las cosas sin pensarlo. Vas a ayudar a gente que está en la peor de las situaciones, herida, agonizando. Me parecía obvio.
Ça paraît évident pour moi. Et là, prudemment, j'ouvre la porte. Y entonces, con cuidado, abrí la puerta. Me asomé un poco para ver. Fui con cuidado, no salía al medio de la calle. Y era lo mismo, no había más disparos, nada. Un silencio terrible. La mayoría de los cuerpos estaban frente a la puerta del Bataclan. Solo había alguien con una camisa roja a unos 10 metros, más o menos, en la acera. Fui con mucho cuidado. Me incliné sobre él y vi que estaba vivo. Y entonces, con otro tipo que estaba en medio de la calle, no sé qué hacía él ahí, era surrealista, porque él estaba de pie en medio de la calle. Así que lo jalamos para meterlo en el pasillo, para que no quedara expuesto en caso de que volvieran a disparar. Y el tipo de negro desapareció. Entonces jalé a Matthew un poco más, alrededor de 1 metro, para poder cerrar esa puerta. Como estaba tranquilo, llamé a Benoit para explicarle lo que pasaba, lo que estaba viendo. Decenas de cuerpos, personas que habían huido por la puerta por decenas o incluso cientos. Pero hay muertos, le dije. Y entonces sentí una quemadura intensa en mi brazo y el teléfono cayó al suelo, en el pasillo. No sé por qué perdí mis zapatos y me di cuenta de que me habían disparado. La sangre corría. Estaba consciente, pero aún así, como cuando uno recibe un golpe, estaba agitado. Y me dije, si me caigo, estoy muerto. Si me mantengo de pie, es que estoy vivo. Después, Benoit me dijo que había esperado 7 minutos, creo, antes de que yo tomara el teléfono para decirle que estaba vivo. Pero en el momento, uno piensa en salvarse el pellejo. Se dice, estoy muy herido, me dispararon, tengo que llegar al hospital y ¿cómo? Como estaba perdiendo tanta sangre, me quité la camisa y me hice un torniquete. Uno hace lo que puede, con los dientes, con la otra mano, se las arregla. Y me dije, voy a llamar a mis vecinos, Bruno y Estelle, que viven en el 4º piso, para que vengan a ayudarme. Nos hicimos la promesa de que nos iríamos antes de la fecha del aniversario. Uno solo quiere seguir adelante, que su vida no gire solo en torno a esto. Para Bruno era muy difícil. Me decía que no podía ver más esa calle. Creo que incluso hoy, cuando volvemos, prefiere evitarla. Él ve cosas que yo no veo. No vi muertos de cerca, no vi las imágenes que lo impactaron. La imagen que más me persigue es la de un hombre corriendo y la parte trasera de su cabeza explota. Durante las primeras semanas, cada vez que pasaba por la calle volvía a ver eso. Aquí no se lo conté a nadie. Y creo que eso es lo que quería, lo que buscaba al mudarnos al extranjero. Nunca lo olvidaré, pero está dejando de ser un trauma para convertirse en un recuerdo. Ese viernes 13 me había tomado el día libre para pasar un rato con Gemú. Teníamos una salida. Estuvimos en el Museo Picasso esa mañana. Elsa, nuestra hija mayor, estaba en clase de cocina con la escuela. Volvía el sábado. Estábamos viendo el partido en televisión, el partido en el Stade de France. Todo el mundo lo recuerda.
Y entonces hubo un estallido durante el partido de fútbol, una explosión. Escuchamos un boom y luego incluso oímos a los comentaristas interrumpirse entre ellos y preguntarse qué estaba pasando. Yo pensé que un proyector se había dañado. El partido siguió. Francia anotó. Y en un momento dado oímos un ruido que parecía un martillo para romper asfalto. Y luego, al instante, oímos a la gente gritar. Así que nos apresuramos a acercarnos a la ventana para ver qué pasaba. Inmediatamente pensé en los hermanos Kouachi en Charlie Hebdo y pensé que era otro atentado. Charlie Hebdo está a 3 calles de distancia. Nos dimos cuenta de que era un atentado. Para mí era como una escena de película, la gente corriendo bajo el fuego de las ametralladoras. Mi hijo estaba durmiendo en su habitación. Clément tenía 5 años en ese momento. No quería que viera eso. Así que llamo a la policía y me dicen, señora, no podemos ayudarla. Y yo digo, no, pero hay un tiroteo en el Bataclan. Señora, hay tiroteos por todo París. Y hay un tiroteo en el Bataclan. En el Bataclan, ¿está segura? Vivo cerca, los veo, la gente está corriendo en la calle. Y entonces le oigo decir, tiros en el Bataclan, cuelgo y me digo, no están al tanto. No teníamos ni idea de la magnitud de la situación. Inmediatamente sonó mi teléfono y era Véronique, la vecina del piso de abajo, que me dijo, no sé qué está pasando, ¿puedo subir a su casa? Así que esperé a que Véronique subiera. Durante este tiempo estuvimos congelados frente al televisor. Había banners en la pantalla anunciando los atentados. Estaba aturdido. Estaba de pie, inmóvil, no sabía qué estaba pasando. Estaba tieso como una tabla. Me sobresalté y Estelle contestó. Abran, estoy herido. Pregunté, ¿quién es? Es Daniel, estoy herido, vengan a abrir. Y cuelgo y digo, carajo, Daniel está abajo, está herido. Bajé, no lo pensé, seguí mis instintos. Y en ese momento me dio miedo porque era un contacto directo con el exterior. Era una situación bastante angustiosa. Estaba muerto de miedo, no me habría puesto en peligro si no me hubieran llamado. Cuando llegué, vi a Daniel de pie, sosteniendo su brazo. Y a sus pies, un hombre que estaba boca abajo en un baño de sangre. Había sangre por todas partes. Le dije a Daniel, entra, sube al ascensor, sube al 4º piso. Allá están Estelle y Véronique. Y entonces me doy la vuelta y veo que Véronique también está ahí. No sé por qué me siguió, no me lo esperaba. Yo vivía en el pasaje desde hace al menos 15 años. No conocía muy bien a mis vecinos. Realmente nos conocimos durante esa noche, en extrañas circunstancias. Me costaba hablar del Bataclan. Hablaba de otras cosas, pero no del Bataclan.
De alguna manera me afectó, no físicamente, pero tuvo un impacto en mi vida. Para mí, vivir en París se volvió complicado. Durante 2 años, aunque tenía apoyo psicológico, tenía que volver a casa antes de que anocheciera. Tenía miedo de estar en la calle por la noche. Y el hecho de que se me reconociera como víctima fue importante para mi reconstrucción. No debía estar ahí en absoluto. Unas horas antes estaba en el extranjero y no debía volver a casa. Llevaba 2 meses y medio rodando en Marruecos. Era una serie de televisión sobre geopolítica y espionaje industrial. En esa serie había mucha sangre falsa, mucho maquillaje, efectos especiales, personas heridas. Y fue un rodaje que, en cierta manera, me preparó para lo que pasó en el Bataclan. Teníamos que terminar el rodaje alrededor del 17 de noviembre. Así que tenía que estar en Marruecos en ese momento, y la suerte quiso que volviera el día 13, una hora antes de lo sucedido en el Bataclan. Y fue muy sorprendente, porque después llegué al Bataclan y volví a ver exactamente lo mismo, y ya no era falso. Había algo un poco raro en cuanto a que de alguna manera mi cerebro aceptaba lo que veía. Aceptaba lo que estaba viendo porque ya lo había visto antes. Cuando llegué a la casa eran las 8, 8:30. Estaba en la cama y me dije, me voy a dormir, mañana aprovecharé el día, ahora estoy cansada, voy a dormir. Y luego empecé a oír un ruido en la calle, como se oye normalmente, pero pensé, esto está raro. Esta salida de concierto no es como las de siempre. Me levanté y fui a la cocina para ver qué pasaba en la calle. Fue entonces cuando empecé a oír gritos. Lo que pasó en ese momento es que entendíamos lo que estaba pasando y no entendíamos nada al mismo tiempo. Terminé acurrucada para protegerme, sin saber lo que realmente ocurría afuera. Terminé así, protegiéndome, y oí la voz de Bruno arriba, así que lo llamé. Entré en acción con Bruno cuando bajamos. A partir de ese momento, la sensación que tuve fue que ya no era yo. Sentí que mi cabeza se centraba en una sola cosa, ayudar a los que sufrían. Cuando bajé, había sangre por todas partes. Recuerdo haber pensado, este hombre no puede perder tanta sangre. Un hombre no tiene tanta sangre, es imposible.
Así que ambos subieron y me encontré sola abajo con este hombre que tenía la cara contra el suelo. Había sangre por todas partes. Tenía una pierna completamente lesionada con un gran charco de sangre. Le puse la mano en el hombro y presioné un poco para ver si reaccionaba, porque en ese momento no había reaccionado para nada. Se movió un poco, gruñó un poco. Y entonces recuerdo que le dije algo muy particular. Le dije, pareces una buena persona, vas a pasar la noche con nosotros. Cuando volví a bajar me encontré con Véronique que volvía a subir. Le dije, sube al cuarto piso, ahí está Daniel. Cuando llegué abajo, estaba todo iluminado por la luz automática y pensé que si los terroristas que estaban en la calle veían la luz, vendrían. Así que le dije a Matthew, no podemos quedarnos aquí, tenemos que escondernos. Creo que en ese momento él sintió que estaba a salvo. Me agradeció. En francés, con un fuerte acento estadounidense. Y me dio las gracias, aunque no había hecho nada por él todavía. Eres un ángel, te quiero. En ese momento creo que se sintió muy aliviado y entonces me dijo que me quería. Para mí lo más difícil ya estaba hecho. Podíamos encerrarnos, atrincherarnos, cerrar la puerta con llave. En ese momento mi temor era que entraran en el edificio. Intentamos llamar a los bomberos, a urgencias, llamamos a la policía, anotaron la dirección, nuestros nombres, les dijimos que estábamos en el pasaje Amelot número 14 y nos dijeron, no sabemos si podemos llegar hasta ustedes, esperen. Daniel estaba muy agitado, agarró su teléfono, llamó, buscó un cargador porque no tenía suficiente batería. El problema era que tenía ese video y no lograba enviarlo. Cuando lo vi, para mí era un periodista de guerra. Tenía imágenes, tenía que enviárselas a sus colegas. Lo recuerdo y me dije, pero este hombre no se da cuenta de la herida que tiene. Él también estaba en estado de shock y con mucha adrenalina. No podía estarse quieto. Iba de un lado a otro, hablaba muy alto. Recuerdo que le dije en un momento, habla más bajito o te doy un golpe, no despiertes a mi hijo, no tiene por qué ver esto. Y por otro lado estaba Matthew, que yacía inmóvil, pálido. Nos preocupaba menos el aspecto de la herida de Daniel que el aspecto de Matthew, que había vomitado. La herida se veía bastante fea, se podía ver el hueso. En fin, era fea. Nuestra idea era hacerlo hablar. Nos contó que trabajaba en Google, que era estadounidense, que el 11 de septiembre había estado en Nueva York. Y pensé que estaba delirando. Y dije, no es posible, no puede pasar por 2 atentados en su vida. Y a un momento donné, vers 11h, j'ai commencé à sentir que... Y en algún momento, alrededor de las 11 de la noche, empecé a sentirme débil. Me estaba debilitando físicamente. Estaba más lento. Entonces pensé, esto no es bueno. Recuerdo que me dijo, Estelle, no puedo morirme, tengo que decirte algo. Cuando estaba tirado en el suelo, lo que me desesperaba era que 3 semanas antes me había casado con Sara. Todos los amigos, los compañeros, la familia habían estado ahí. Mi hijo Eli había ido y fue muy emotivo. Me decía, ¿pero cómo voy a hacer? Me casé y me voy a morir. Mi gran preocupación era saber cuántos litros de sangre tiene uno en el cuerpo, porque con la cantidad de sangre que estaba perdiendo... Si hubiera sabido que eran 6 litros, había entrado en pánico, porque 6 litros se pierden rápido.
Quise presionar mi pulgar y hacer un punto de presión bajo su axila. Y cuando puse mis 2 pulgares, recuerdo que bajo su brazo sentí que mis dedos entraban en su herida, por detrás. Es una sensación que me quedó muy grabada. Sentí la carne y el calor de la sangre. Te dices a ti mismo que te vas a morir. ¿Y qué hace uno antes de morir? Al contrario de lo que dicen, uno no ve su vida pasar frente a sus ojos. Y ahí me digo, Matthew está acabado en el estado en el que está. No va a sobrevivir. Esa noche mi hijo Eli estaba cerca del Cirque d'Hiver, viendo el partido de fútbol entre Francia e Inglaterra. Él siempre ha vivido en París. Estaba con sus amigos. Bien hubiera podido estar en el café del Bataclan viendo el partido. Enseguida lo llamé y le dije, no salgas, quédate en el café. Él me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, pasó algo muy complicado en el Bataclan, no te muevas del café, quédate ahí. Y me llamó muchas veces y le dije, estoy herido, estoy esperando ayuda. Y me dijo, Papa, pars pas. Direction tout de suite le Bataclan où des coups de feu sont entendus autour de la salle de concert. Antoine Gignot, vous êtes sur place. Oui, des rafales de Kalachnikov et 2 énormes détonations il y a quelques minutes semblables à des explosions de grenades. Ça s'est passé à quelques dizaines de mètres d'ici. En parallèle, vous entendez derrière moi encore quelques détonations, notamment dans les rues qui sont à l'arrière du Bataclan, dans la direction du Cirque d'Hiver. En un momento dado, era justo la medianoche. Llevábamos 2 horas allá arriba. Se produjo el asalto. Bueno, lo oímos. Las persianas estaban cerradas, pero no podíamos ver. Oímos el ruido, las paredes temblaban. Eran disparos, el ruido de las Kalashnikov, de todo, ruido por todas partes. Y Verónica y Estelle estaban acurrucadas contra la pared, aterrorizadas. Era realmente terrorismo. Se podía ver lo que era el terrorismo, la definición del terrorismo. Estábamos aterrorizados. Yo había sobrevivido a la entrada del edificio, no me iba a morir ahí. Sabíamos que la policía estaba ahí, se oían las sirenas, las explosiones y luego, en un momento dado, no se oía nada. Esperamos un poco y luego abrí la ventana y vi un cordón de policías. Entonces los llamé. Para verme, apuntaron hacia mí, así que levanté las manos como un idiota y les dije, tenemos heridos aquí en el apartamento. Entraron en el pasillo. Yo estaba gritando en la escalera que bajaba a pie para dejar que Matthew bajara por el ascensor para que lo sacaran. Con el torniquete puesto, estaba sin camisa y sangrando. Llegué a mi piso, al segundo piso. Le dije, estoy herido. Y él pensaba que yo era un francotirador o un terrorista que estaba huyendo, que estaba en el tejado. Y era totalmente absurdo. Un gran pánico. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y el policía encubierto me dejó pasar, afortunadamente, porque no sé lo que habría pasado.
Si me disparaban por una confusión, habría sido un gran error. Me dije, todo está saliendo mal, pero no fue así. Fue un milagro. En ese momento salí del infierno. Mi destino ya no me pertenecía, en cierto modo. Estaba en manos de los médicos. Solo me decían que tenía todos los nervios quemados, que se sentía como una explosión en el brazo. Y entonces, cuando estaba un poco más despierto, saliendo de la anestesia, me pregunté, ¿qué habrá pasado con Matthew? No tenía ninguna noticia, no sabía en absoluto qué le había pasado. Por cosas del destino, él estaba a 2 habitaciones de la mía, estábamos al lado y nos volvimos a encontrar. Fui a verlo porque podía caminar. A él también lo habían operado, así que hablamos un poco. No nos conocíamos. Me contó cómo había salido de la sala de conciertos. Tenía un montón de gente encima, sobre él. Estaba herido. Intentaba salir y en su cabeza pensaba que no podía caminar, pero sobre todo tenía mucha gente encima. La puerta de emergencia tenía un pequeño refuerzo de donde se pudo agarrar. Metió los dedos, obviamente empujado por la fuerza de la desesperación. Apartó a los tipos que estaban encima de él, se desgarró todos los músculos de la espalda de tanto que jaló y se las arregló para salir de ahí. Se arrastró sobre la acera de enfrente para no estar entre la multitud y acabó donde yo lo encontré. El círculo se había cerrado, pero de hecho no se había cerrado porque empezó otra cosa que a mí se me escapaba, la parte mediática. Estaba fuera de control. En ese frenesí mediático, todos los televisores y periódicos del mundo hablaban de lo sucedido. Eso provocó una cadena de eventos muy difícil de manejar. Yo siempre había trabajado en la sombra y en ese momento las luces estaban sobre mí con el circo mediático. Me dije, de todos modos, las imágenes servirán como prueba, o tal vez no. En cualquier caso, algo pasa y como periodista uno da testimonio. Las redes sociales, los canales de noticias, la prisa, esta inmediatez, todo es muy violento. Llegaron las teorías de conspiración, con los insultos. Incluso al día siguiente intentaron demostrar que todas las imágenes eran falsas. También estaba la pregunta de si esas imágenes debían difundirse o no. Creo que sí, porque son un testimonio, son los hechos. Son imágenes duras, pero en una realidad que no se podía negar. También era la prueba con imágenes porque los testimonios son frágiles. Si no hubiera tenido las imágenes, habría contado cómo la gente caía una tras otra bajo las balas y que había una mujer embarazada colgada de la ventana a punto de caerse. Mi testimonio habría sido ligeramente cuestionado. Las imágenes hablan por sí mismas. Aunque haya habido divagaciones en torno a este video, la realidad de los hechos, como se dice, los hechos son tercos. Eso es lo que ocurrió. No me victimizaba, es decir, no me consideraba una víctima. Había salido milagrosamente de todo eso y bastante bien, así que cuanto mejor. Continué con mi vida.
Mi vida desde los 20 hasta los 62 estaba aquí, así que era muy importante. Estaba llena de recuerdos, recuerdos muy buenos, recuerdos muy crueles, recuerdos muy duros. Para mí era una forma de resistencia. Es decir, todo el mundo me preguntaba, ¿no te vas a mudar? Yo decía, no, si me mudara, ganarían ellos. Es decir, ¿por qué iba a huir de un lugar que era mío, en el que había invertido, que había construido? Eso significaría que ellos ganarían, aunque yo tenía ese miedo de que vinieran a matarme en mi casa. Y mi miedo, que surgía a menudo, era que yo abriera la puerta de mi casa y que hubiera un asesino y me matara. Ese pensamiento me acompañó durante mucho tiempo. Fue difícil, fue por todo lo que había vivido durante esa noche, desde el vecino que pensaba que había un asesino que iba a entrar en el pasillo y dispararnos. Y me imagino que eso me afectó. Estaba ese trauma que ya no existe, pero que era, me van a matar. Todos mis nervios están quemados, no siento los dedos, me duele, me pica, como si me pincharan permanentemente con miles de agujas en ambos dedos y los músculos se están atrofiando. Es molesto, porque antes me gustaba tocar guitarra y ya no puedo hacerlo. Mi vida cambió el 13 de noviembre porque ocurrió un hecho fundamental. Y me voy de aquí, no por el 13 de noviembre. El 13 de noviembre es parte de mi apartamento. En la tragedia también hubo grandes alegrías. Es la vida, y todo el mundo vive con sus altibajos, sus cosas bellas y menos bellas. Tuve mi vida hasta los 20 años, de adolescente, después mi vida adulta y luego una tercera vida a los 60 años. Me volví a casar, tengo un hijo. Qué suerte tengo. Hay traumas, por supuesto, pero qué suerte. Me las arreglo bien. A veces pienso en mi viaje a Jerusalén. Donde seguí la costumbre de dejar una nota con mi número de celular. Si Dios existe, me llamará, me había dicho. Claro que nunca me llamó. Pero me gusta pensar que el 13 de noviembre de 2015, a las 10 de la noche, 1 minuto, cuando la muerte me rozó, por fin me contestó. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long time. So many men sold away. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. They damn sure that Pilate wash his hand and seal his face. Please make you up to get my name. It was probably Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, trans24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.